Muy buenas a todos, bienvenidos a Moisés Te Cuenta. En este video conocerás la historia del dinero y sabrás cómo un pedazo de papel llegó a tener tanto valor e importancia en nuestras vidas. Todo comenzó hace de 1000 años en el periodo neolítico, en donde las sociedades abandonaron el sistema nómada y se asentaron a vivir en comunidades en distintas regiones del mundo. En estas comunidades las tareas se empezaron a dividir y cada miembro de esta con el tiempo se enfocó en realizar una función. Por ejemplo, uno se preocupaba de los cultivos, otro de crear herramientas, otro de cazar animales, etc. Esta división de tareas con el tiempo trajo el intercambio de bienes dentro de la comunidad. A esto se le conoce como trueque. Sin embargo, el trueque fue un sistema bastante limitado, ya que dependía de una coincidencia de deseos, ya que un vendedor de grano necesita a alguien que quiera grano, si no el intercambio no se puede hacer. Estas coincidencias de deseos eran difíciles de encontrar. Además, el valor de las cosas era totalmente relativo y estaba a criterio de cada intercambiador. 5 manzanas podían valer un trozo de trigo, pero con otro intercambiador ese mismo trozo de trigo podía valer 8 manzanas. Y por si fuera poco, el trueque era bastante ineficiente en tiempos de escasez, ya que por ejemplo si había escasez de trigo, era casi imposible conseguir trigo mediante el trueque, ya que todas las personas lo querían. En esos casos habían dos opciones: entregar muchísimos bienes para obtener trigo o aplicar la deuda, que consistía en dejar registrado por escritura que alguien le debía algo a alguien, para que una vez que la persona que estaba a deuda tenga lo que quiere el otro intercambiador, el deudor se lo dé. Aunque bueno, la deuda se aplicaba más dentro de las comunidades con personas de confianza. Con los desconocidos era trueque o nada. Los sistemas de trueque y deuda se mantuvieron por miles de años, y es bastante curioso que este sistema se implementó en la grandísima mayoría de civilizaciones humanas, a pesar de estar muy alejadas entre sí. Además, para mejorar el sistema de trueque lo hicieron de formas bastante similares, usando bienes comunes como forma de intercambio, pero se usaron diferentes bienes en cada región. En muchas culturas africanas y asiáticas usaron conchas marinas como moneda de intercambio, mientras que los mayas usaron el cacao y los romanos usaron la sal como moneda. De hecho, de ahí viene la palabra salario, ya que el salario era la cantidad de sal que un romano ganaba por trabajar. Estos objetos mejoraron la limitación del trueque, sin embargo aún se tenían problemas con la pérdida rápida de calidad de los objetos y que era incómodo almacenar grandes cantidades de estos. Por eso, cuando se aumentó el acceso a los metales, los bienes comunes fueron reemplazados gradualmente por el oro y la plata. ¿Pero por qué se eligió la plata y el oro? Se eligieron estos por muchos motivos. Son materiales duraderos que conservan su valor por mucho tiempo. Son fáciles de separar en múltiples tamaños y formas. También son escasos y no son algo que se encuentran fácilmente. Esto hace que fuesen mucho más valorados. La primera región del mundo que comenzó a usar el oro y la plata como dinero fue Mesopotamia por los años 2500 a.C. El uso de estos metales trascendió por Europa, Asia y Medio Oriente. Tiempo después, en el siglo 7 a.C., en Lidia, una región de la antigua Grecia, el rey de Lidia mandó a hacer la primera casa de monedas, la cual produjo mucha moneda de electro, con mismo tamaño y valor, para así tener una moneda estándar en la región. El electro era un material hecho de la aleación del oro y la plata, o sea una mezcla homogénea entre estos. Estas monedas facilitaban y agilizaban las transacciones. Además, como se hicieron en Lidia, una región que en la actualidad es Turquía y está justamente entre Asia y Europa, permitió que se expandiera rápidamente el uso de las monedas en estas regiones y facilitó el comercio entre diferentes culturas. Pero con la invención de la moneda también llegó la invención del dinero falso, mediante réplicas de las monedas pero con muy poco oro y plata, rellenadas con materiales simples, baratos, del mismo color y más pesados. Pero bueno, después de la moneda llegó el billete. En China durante el siglo IX la dinastía Song prohibió el uso de monedas de plata y oro al negociar con tierras extranjeras, ya que no querían perder sus metales, por lo que los comerciantes que salían de China para comerciar solo se les permitía usar moneda de hierro. Sin embargo, estas monedas eran demasiado pesadas y difíciles de transportar, por lo que esta práctica no duró mucho tiempo y a la dinastía de China se le ocurrió crear vales, cuyo valor era equivalente a la moneda de oro de toda la vida. Estos vales se podían conseguir al entregar metales a ciertos bancos seleccionados por el rey, que metían papel moneda con un valor proporcional a la cantidad de oro y plata que las personas entregaban. Años más tarde, en el siglo XIII, el papel moneda se dio a conocer en Europa, gracias a los relatos del viajero Marco Polo, quien quedó fascinado con esa forma de dinero tan cómoda y sin necesidad de transportar metales pesados para comerciar. Aún así, los europeos no estaban familiarizados con la idea y la encontraron algo extraña, por lo que se siguió con el uso tradicional de monedas de metal, y no fue hasta el año 1661 en que en Europa se emitirían los primeros billetes, impresos por el sueco Johan Palmstruch, que los entregaba a quienes depositaban oro o plata al Banco de Estocolmo. Obviamente, dependiendo de la cantidad y calidad de los metales, el canje podía ser mayor o menor. Estos billetes se podían usar en toda Suecia, y con el tiempo los demás países empezaron a implementar la misma práctica, y eso benefició notablemente al comercio a largas distancias y entre diferentes naciones. Sin embargo, no todos los países decidieron usar papel moneda. Una parte considerable de naciones siguieron con sus pagos en moneda metálica. Esto trajo problemas a la hora de que un país con billetes negocie con un país con monedas, principalmente porque los países con moneda temían perder sus metales a cambio de papeles de dudoso valor. Y es que ¿qué valor podría tener un simple papel con números?
Por ello, en 1821 se introdujo el patrón oro. Esta práctica comenzó en el Reino Unido para otorgarle valor a los billetes y regular la cantidad de billetes que se podían producir, asignándole a cada billete un valor fijo de oro que tenía el país. Por ello, no se podían imprimir billetes de forma ilimitada y la cantidad de dinero disponible dependía de las reservas de oro del país que adoptara el patrón oro. A finales del siglo XIX, muchos países en el mundo tenían adoptado este sistema. Esta medida sí solucionó la desconfianza hacia el papel moneda, además de ofrecer estabilidad y control en la emisión de dinero. Sin embargo, también limitaba la flexibilidad de las políticas económicas, ya que un país no podía aumentar su oferta de dinero en tiempos de crisis. El declive del uso de este patrón sucedió en la Gran Depresión ocurrida entre el 1929 y el 1941, la cual fue la mayor crisis económica a nivel mundial de la historia, en donde muchos ciudadanos perdieron los ahorros que tenían de toda su vida, debido a la súbita caída de valores ocasionada por la burbuja inflacionaria generada en los años 20. Esta crisis llevó a que países como Reino Unido abolieran inmediatamente el patrón oro en 1931, y la crisis mantuvo pobre a muchos países en el mundo, sobre todo de Europa. Esto dio pie a que algunas naciones confiaran en los regímenes autoritarios que prometieron el resurgimiento de sus naciones, pero que al final terminaron provocando la Segunda Guerra Mundial, que solo trajo más destrucción y más pobreza. Después de esta guerra, el país que quedó con la mayor reserva de oro fue Estados Unidos, mientras que el resto de países estaban muy endeudados. Por ello, Estados Unidos prestó a todos los países endeudados dólares a cambio de oro, ya que Estados Unidos aún funcionaba con el sistema de patrón oro, por lo que su dinero en circulación aumentó bastante gracias a los países endeudados. Sin embargo, todo se vino abajo a partir de 1965, cuando las economías europeas estaban ya recuperadas, por lo que los franceses y posteriormente muchas otras naciones devolvieron los dólares a cambio de su oro. Esto causó gran reducción del oro en Estados Unidos, por lo que también se redujo el dinero en circulación, lo que llevó a que el patrón oro fuera sacado de Estados Unidos en 1971, y a esto le siguieron más países, y el sistema patrón oro fue eliminado de todo el mundo, por lo que el dólar dejó de ser convertible a oro y se volvió dinero totalmente fiduciario hasta el día de hoy. El dinero fiduciario significa que su valor no está designado a algo físico, sino que su valor depende únicamente del valor dado por la sociedad y por el gobierno. Esto permitió que el dinero se volviera más flexible y adaptable a las necesidades económicas de cada época, aunque ha traído problemas como la producción sin control de billetes, que ha traído una inflación constante a través de los años. Pero bueno, años después llegaría el avance de la tecnología, aparecerían las tarjetas de crédito y débito entre los años 50 y 70. Después llegaron las transferencias electrónicas y el dinero digital. En los tiempos más recientes surgieron las criptomonedas como una alternativa, siendo dinero descentralizado y lejos del control de los gobiernos y los bancos centrales, sin embargo con un valor bastante inestable. Estas criptomonedas nacieron en 2009, siendo Bitcoin la primera criptomoneda de la historia. Las criptos se basan en tecnología blockchain, que ofrecen una manera de transferir dinero sin bancos intermediarios, pero presentan desafíos en cuanto a la regulación y estabilidad. A pesar de su volatilidad y alto riesgo de perder todo el dinero invertido, han ganado popularidad y son vistos por algunos como el futuro del dinero. Pero estás equivocado si crees que las criptomonedas son la moneda digital más reciente del mercado, ya que desde 2019 muchos bancos han estado explorando la creación de sus propias monedas digitales, llamadas CBDC, y ya hay algunas que existen como el yuan digital en China, el krona de Suecia y el naira de Nigeria. Muchísimos países de todo el mundo como Japón, Francia, Estados Unidos, Australia y muchos otros más están probando y evaluando crear sus propias monedas digitales también. Las CBDC, a diferencia de las criptomonedas, tienen el valor dictaminado por el Banco Central del país y pueden ser el reemplazo definitivo del dinero físico en un futuro. Pero esto puede traer muchos problemas, ya que con el dinero digital el valor del dinero sería mucho más fiduciario y casi hasta simbólico. Además de ser peligroso, ya que podríamos perderlo todo por ciberataques. Los bancos y gobiernos podrían tener mayor control sobre tu dinero, incluso podrían hacer que tu dinero caduque después de cierta cantidad de tiempo. Y si llega a ocurrir algún apagón mundial, no quedaría nada de dinero para nadie, y eso generaría bastante caos. Pero bueno, todo apunta a que en 10 años todo el dinero sea digital. Esperemos que si llegamos a ese futuro, nadie se aproveche de nadie y ojalá todos los posibles problemas que acabo de mencionar no sucedan, ya que no me gustaría vivir en un mundo donde tengan total control de nuestro dinero. Pero bueno, esa ha sido la historia del dinero, un elemento muy importante para nuestras vidas, que ha sido de grandísima utilidad para nuestra sociedad a través de los años. Espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.